Bueno, entonces vamos a analizar este problema. Nosotros de alguna forma en las sesiones anteriores, como habíamos demostrado la última clase, antes de que el paquete de Marino y Nestrosa no entrara a jugar, eh, eso fue hace 8 días ya, habíamos conversado sobre las potencias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, a ver, yo tengo, consideren ustedes una cosa. Supongan ustedes que 4 cuadritos es una unidad, o sea que ¿cuántos son 2 cuadritos? Si 4 cuadritos son uno, ¿cuántos son dos? Perdón, si 4 cuadritos son uno, ¿y cuántos son dos? ¿Sí me logran escuchar? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hello, sí. Si 4 cuadritos son 1 centímetro, ¿cuántos son 2 cuadritos? Medio centímetro. Medio centímetro, muy bien. O sea que este triángulo tiene como base medio centímetro y como altura medio centímetro. Eso significa que el área del triángulo es un medio de la base por la altura. Esto es un medio por un medio por un medio y esto me queda como un medio al cubo, ¿cierto? Y entonces esto es, bueno, estos son centímetros a veces, escribamos bien todo. Esto es medio centímetro, un medio por medio centímetro por medio centímetro. O sea que esto me queda como un medio, como aparece 3 veces, esto es al centímetros al cuadrado, ¿cierto? Bueno, bien. Entonces, vamos a mirar alguito. Eh, ¿Cuánto valdría? A ver, vamos a mirar una cosa. ¿Cuánto valdría el área de este triángulo en amarillito que estoy inscribiendo adentro del triángulo en rojo? Entonces, el área de ese triángulo en amarillo lo voy a repintar. Entonces, el área del triángulo en amarillo sería un medio de la base por la altura. A ver, ¿cuánto vale la base? ¿Cuánto vale la base de ese triángulo en amarillo? ¿Cuánto vale la base del triángulo en amarillo? Muy bien, Adriana, un cuarto, eso significa y la altura también, o sea que esto es un medio por un cuarto de centímetro por un cuarto de centímetro, ¿cierto? Entonces esto me queda como un medio que multiplica a un medio al cuadrado, que es un cuarto, por un medio al cuadrado, que es un cuarto centímetros al cuadrado. ¿Cuántos medios hay ahí? ¿Quién me dice? ¿Cuántos medios hay?
Contemos cuántos medios. Acá hay uno, ¿cuántos medios hay? 5, profe. Cinco, muy bien, Joseph. O sea que esto es un medio a las 5 centímetros al cuadrado. Listo, muy bien. Eh, como lo hemos hecho de alguna forma durante todo el curso, yo podría dividir este triangulito de aquí, lo podría dividir en dos, ¿cierto? Entonces sería este triángulo de acá en blanco. Lo que pasa es que ese blanco casi no se ve, ¿cierto? Este triángulo de acá, nosotros sabemos que tiene la mitad del área, tiene la mitad del área y tiene la mitad del área de este, o sea que el área en morado sería literalmente, y esta área de acá en rosado, esta área nos va a quedar como 1/32 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta área en morado me va a quedar acá. Por favor, mantengamos la cámara encendida. Farley, Michelle Angélica, Melissa, Wendy, Mariana y Andrés. Muchas gracias. Entonces, esta área sería la mitad de esta, o sea que sería un medio que multiplica a 1/32 centímetros cuadrados. Es decir, el área en morado sería 1/64 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, eh, a ver, muchas gracias Wendy Bolaño, Wendy Hoyos, Farley, Andresito García, eh, Melissa, Mariana, Michelle, ¿cierto? Fernanda no se ve, entonces, muy bien. Vamos a mirar si nosotros podemos ver lo siguiente. Un cuadrito, entonces nosotros estamos de acuerdo que un cuadrito es un cuarto de centímetro, ¿cierto? Un cuadrito es un cuarto de centímetro y por lo tanto, si un cuadrito es un cuarto de centímetro, mm, la altura de este triángulo en morado, observen que la altura de ese triángulo en morado, digamos, no es fácil de sacar, ¿cierto? Entonces, tenemos que verificar que el área efectivamente del triángulo en morado, chicos y chicas, es de 1/64 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora eh, vamos a mirar algo.
¿Cómo sacamos el área de ese triangulito? Primero necesitamos la altura. Observen que necesitamos la altura y también necesitamos la base del triángulo. Ese triangulito está complicado, ¿cierto? Entonces, a ver, nosotros tenemos un cuadradito. La diagonal, observen una cosa, miren que la diagonal se las voy a pintar en verde, color que no me gusta, pero bueno, entonces se las pinto en verde. La diagonal, la mitad de la diagonal corresponde, bien, pues la mitad de la diagonal corresponde a la base del triángulo. Presten mi atención porque esto es un ejemplo tipo examen, el que les estoy haciendo. Eso significa que la mitad de esta diagonal sería la base del triángulo. Y la otra mitad de la otra diagonal sería la altura del triángulo. Aquí ya entonces hemos formado el triangulito. Entonces observen esto, lo voy a pintar en azul. Es este triángulo de acá. Para yo poder determinar el área de ese triangulito y verificar que es 1/64 centímetros al cuadrado, entonces debo proceder de la siguiente forma. ¿Cierto? Entonces, eh, mm, acá, acá, necesito hallar la diagonal de eso. Entonces, ¿cómo hallo yo la diagonal? Vuelvo a pintar el cuadradito y tengo que hallar la diagonal y después dividirla entre dos. ¿Cuánto valdrá esa diagonal? Pues vamos a ver. Este lado vale 1/4 de centímetro. Este otro lado vale 1/4 de centímetro. La diagonal, observen que acá se forma un triángulo rectángulo y la diagonal al cuadrado va a ser 1/4 de centímetro al cuadrado más 1/4 de centímetro al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces esto sería como 1/16 centímetros al cuadrado más 1/16 centímetros al cuadrado. Y 1/16 más 1/16, 2/16 centímetros al cuadrado, o sea que esto es 1/8 centímetro al cuadrado. Eso es lo que vale de cuadrado. Acá lo que yo acabo de utilizar es que acabo de utilizar un teorema. ¿Alguien sabe qué teorema acabo de utilizar acá o no? No me lo escriban. Por favor, abren el micrófono. ¿Cómo se llama este teorema? Observen que acá yo tengo un triangulito, se los voy a hacer más grandecito. Tengo un triangulito. Teorema de Pitágoras, ¿no, profe? Muy bien, Andrés. Lo adivinó. Andrés realmente no sabía, lo adivinó. No, lo adiviné, pero es que yo soy inteligente, yo soy un volador. Lo adivinó porque escuchó ese nombre en el estadio una vez. Entonces, pero Andrés tiene razón. Este teorema que acabamos de utilizar acá, este teorema se llama el teorema de Pitágoras. Y acá, entonces, digamos, acá en una magnificación de la imagen, yo estoy magnificando la imagen, tengo 1/4 de centímetro, ¿cierto? Acá tengo 1/4 de centímetro. Sí, qué risa, Angelus, muy gracioso. Entonces,
Y acá tengo otro cuarto de centímetro y quiero hallar esta distancia D. Observen que esto es un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo formado por dos segmentos que forman 90 grados, ¿cierto? ¿Por qué le llaman triángulo rectángulo? Eso es muy fácil de saber. A eso le llaman triángulo rectángulo porque resulta si ustedes construyen un rectángulo y dividen el rectángulo en dos, van a formar dos triángulos. ¿Sí ven? Cada uno de esos triángulos se le llama triángulo rectángulo. Eso es un triángulo rectángulo. Observen que el ángulo que forman estos dos lados del triángulo rectángulo es de 90 grados. A este lado de acá se le llama cateto, cateto A, y a este lado de acá se le llama cateto B. Profe, eso es lo que, pues también hay que cateto opuesto, cateto adyacente. Sí, pero todavía no vamos tan lejos. Pero sí, pero es lo mismo, pero eso ya es más lejos. Entonces, pero muy bien, señorita, tienes toda la razón. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, dice que la distancia del lado más largo al cuadrado, sería d al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado y ahora les voy a demostrar por qué. Primero, simplemente estamos utilizando el teorema de Pitágoras porque queremos hallar el área de este triángulo azulito que hay acá repintado, ¿cierto? Esa no, por favor, no pierdan el foco del problema, ese es el problema. Simplemente estamos acondicionando la matemática para resolver el problema. Entonces, d al cuadrado es 1/4 centímetros al cuadrado más 1/4 centímetros al cuadrado. Y esto me da 1/8 centímetro al cuadrado. Por lo tanto, yo tengo que d al cuadrado es igual a 1/8 centímetro al cuadrado. Lo que yo puedo hacer es que voy a sacar raíz cuadrada en ambos lados. Voy a sacar, observen bien, voy a sacar raíz cuadrada acá y voy a sacar raíz cuadrada acá. Y esto me va a quedar la raíz cuadrada de 1 dividido entre la raíz cuadrada de 8 por la raíz cuadrada de centímetros al cuadrado. Aquí tengo que tener en cuenta algunas propiedades, se las voy a enunciar acá. Cuando yo trabajo con raíces, solo voy a trabajar con raíces cuadradas. No me voy a preocupar por las raíces cúbicas, ni por las raíces quintas, ni por absolutamente nada. Solamente me preocupo por las raíces cuadradas, ¿cierto? Entonces, como solamente me preocupo por las raíces cuadradas, voy a decir lo siguiente. La raíz cuadrada del producto de dos números A y B es igual a la raíz de A por la raíz de B. La raíz cuadrada de la división de dos números es igual a la raíz de A dividido entre la raíz de B. ¿Cierto? Y más importante, lo más importante, que no es una propiedad de la raíz cuadrada, ¿cierto? Eso es más importante. Entonces la raíz de A más B no es igual, es diferente de la raíz de A más la raíz de B. Entonces esto no es una propiedad. Listo. Muy bien. Ahora, entonces yo puedo decir lo siguiente, la raíz cuadrada de d al cuadrado es d. La raíz cuadrada de algún número al cuadrado, ¿cierto? Esa podría ser otra propiedad. La raíz cuadrada
de a al cuadrado es igual a a, ¿cierto? Entonces la raíz cuadrada de d al cuadrado es igual a d. La raíz cuadrada de 1/8 es la raíz de 1 sobre la raíz de 8. La raíz de 1, recuerden que 1 es 1 al cuadrado, o sea que esto quedaría como la raíz de 1 al cuadrado dividido la raíz de 8. ¿Quién es 8? 8 es 2 por 4, o sea que esto es 2 por 4 centímetros, porque la raíz cuadrada de centímetros al cuadrado es centímetros. Listo. ¿Cómo queda esto entonces? La raíz de 1 al cuadrado es 1, dividido entre la raíz de 2 por la raíz de 4 centímetros. Esto me va a quedar 1 dividido, cuánto vale 4? 4 es 2 al cuadrado, o sea que esto es la raíz de 2 al cuadrado centímetros. La raíz de 2 al cuadrado es 2, o sea que esto queda 1 sobre 2 raíz de 2 centímetros. Listo. Esa es la diagonal de este triángulo en azul. Si ustedes hacen lo mismo para la base, ustedes se van a dar del triángulo en azul, no. Esa es la diagonal, esa es toda la diagonal del cuadradito en amarillo donde está el triángulo en azul. ¿Sí o no? Observen, observen muy bien, chicos y chicas, que la altura del triángulo en azul es la mitad de la diagonal del cuadrado. ¿Eso está claro o no? Por favor, observemos. Les repito la pregunta. Está clarísimo que la altura del triángulo pintado en azul es la mitad de la diagonal de ese cuadrado. ¿Esa es la mitad de qué, profe? La altura del triángulo en azul, Angelus, mira, la altura de este triángulo en azul, observa que esta La mitad. es la mitad de la diagonal, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Para el resto es claro o no? Sisas. Quizás, profe. Bueno, Adriana, Wendy, Dígame, profe. es claro que la altura del triángulo en azul es la mitad de la diagonal del cuadrado en amarillo. Sí, profe. ¿Y qué dice Wendy, la señorita Wendy Bolaño? Adriana, ven. Wendy, ¿qué dices tú? No te escucho. Profe, ¿de qué es la mitad de cómo llegamos? Nos perdimos. A ver, Wendy. Wendy, tú puedes observar, a ver, te voy a volver a colorear ese triángulo. Yo tengo un cuadrado acá. Es un cuadrado de lado un cuarto por un cuarto. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Si tú trazas dos diagonales en este cuadrado, ¿cierto? Puedes definir un triángulo que voy a pintar en azul. Permíteme, Wendy, te pinto este triángulo en azul.
Observa, Wendy, que la altura de ese triángulo, que la voy a pintar en verde, es la mitad de la diagonal del cuadrado, ¿sí o no? ¿Sí me sigues o no? Sí, profe, sí. Espero que todos me sigan porque este es un problema tipo examen, por favor. Muy bien. Ahora, esa, esa diagonal, sabemos que vale la diagonal del cuadrado, sabemos que es igual a 1/2 raíz de 2 centímetros. Eso lo sabemos. Muy bien. Ahora lo que queremos ver es que como es la altura del triángulo es la mitad, la altura del triángulo es la mitad de la diagonal del cuadrado. Entonces tenemos a h, que es la altura del triángulo, igual a 1/2 de la diagonal. O sea que esto queda como 1/2 que multiplica a 1 Sobre 2. raíz de 2 centímetros. O sea que ¿cómo queda esto? Esto queda como 1/4 raíz de 2 centímetros. Muy bien. Ahora, nosotros podemos observar, observen que como esto es un cuadrado, chicas y chicos, las diagonales son iguales. Las diagonales del cuadrado son iguales, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, la base del triángulo es la mitad de la otra diagonal. Entonces, la base que es igual a la primera diagonal, la base del triángulo va a ser igual a 1/2 de la diagonal, o sea que esto es 1/2 que multiplica a 1/2 raíz de 2 centímetros. Y esto es igual a 1/4 raíz de 2 centímetros. Ya tenemos base y altura. Tenemos base y altura para nuestro triángulo en azulito. Hipotetizamos que como ese triángulo en azulito era la mitad del triángulo en amarillito y el triángulo en amarillito nos dio un área de 1/32 centímetros cuadrados, el triángulo en azulito tendrá un área de 1/64 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a ver si es cierto o no. Área del triángulo es 1/2 de la base por la altura. O sea que esto es 1/2, la base es 1/4 raíz de 2 centímetros por 1/4 raíz de 2 centímetros. Listo. Entonces vamos a ver cómo nos queda esto. Esto es igual a 1, entonces 1/2, ¿cierto? Por 1/4 por 1 sobre la raíz de 2 por 1/4 por 1 sobre la raíz de 2 centímetros al cuadrado. O sea que el área me queda así, me queda como 1/2 por 1/4 al cuadrado, porque hay dos 1/4, ve acá hay un 1/4 y acá hay otro 1/4 por 1 sobre la raíz de 2 al cuadrado, centímetros al cuadrado. ¿Cómo queda esto? Esto me va a quedar así. Esto me queda como 1/2, ¿cierto? Esto me queda como 1/2 por 1/4. Esto sería 1/2 al cuadrado, todo al cuadrado. Por 1 sobre la raíz de 2, pero la raíz de 2 es 100. La raíz de 2 es 2 a la 1/2. Todo al cuadrado, centímetros al cuadrado. Acá estoy utilizando las propiedades de la potencia. Estas son propiedades de la potencia.
propiedades de la potenciación, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces, esto sería un medio por 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, todo al cuadrado, por 1 al cuadrado sobre 2 a la 1/2, todo al cuadrado, centímetros al cuadrado, igual a, esto me va a quedar acá como 1/2, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado, esto me queda 2 a la 2 por 2, ¿cierto? Por 1, y esto me queda 2 a la 1/2 por 2. Este 1/2 se va con este 1/2 y me queda 2, estos centímetros al cuadrado. O sea que esto me queda como 1/2 que multiplica a 1/2 a la 4 por 1/2. Pero estos son centímetros al cuadrado. Hay que correr esto un poquito más para acá para que nos quepa. Esto es 1 sobre 2 centímetros al cuadrado. Muy bien. Observen que yo acá solamente estoy utilizando propiedades de la potencia. Este es un punto tipo examen. No me apaguen, por favor. Quiero ver que estamos todos enganchados, vinculados con este proceso de hacer matemáticas y de enrobustecer el pensamiento matemático. Listo. Entonces, ¿cuántos un medios me queda acá? Acá tengo, a ver, escribo así, esto es 1/2 por 1/2 a la 4 por 1/2. ¿Cuántos un medios hay ahí? ¿Quién me ayuda a contar? 6. Muy bien, Joseph. Hay 6 y esto es centímetros al cuadrado. O sea que esto es 1 sobre 2 a la 6 centímetros al cuadrado. 2 a la 6, ¿cuánto es? Es 64, o sea que esto es 1 sobre 64 centímetros al cuadrado. Listo. Y verificamos que de hecho es lo que nosotros habíamos hipotetizado, simplemente dividiendo por la mitad el área anterior. Preguntas, inquietudes, este es el momento, se nos acercan las pruebas. No hay preguntas, pero entonces ahora vamos a hacer una demostración formal del teorema de Pitágoras. Entonces, demostración del teorema de Pitágoras. Vamos a mirar una cosita. Voy a hacer esto.
Eh, a ver, listo. Entonces, ¿cuánto será el área de ese rombo que yo tengo ahí? Entonces, vamos a pensar cuánto es el área de ese rombo que yo tengo ahí. Listo. Bueno, ahora por acá voy a dibujar un cuadradito del lado 3. Y por acá voy a dibujar otro cuadradito del lado 3. ¿Ok? Bueno, miremos una cosa. Este cuadradito de acá mide 3 por 3 centímetros, suponiendo ahora vamos a suponer que estamos trabajando con una escala que es de un cuadrito, 1 centímetro, o más bien cada cuadrito mide 1 centímetro. Listo. Les pregunto, ¿cuál es el área? Ojo, ¿cuál es el área del cuadrito amarillo? Área del cuadrito amarillo. No es el 3 centímetros, profe. O yo no sé. No, ese no es el área. Yo ya les enseñé qué es lo que significa el área. Recuerden que hay una diferencia entre perímetro y hay una diferencia entre área. El perímetro es la suma de los lados, ¿cierto? El área es la cantidad de superficie. Por ejemplo, ¿cuántos cuadritos? A ver, Angelus, ¿cuántos cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro puedo yo empaquetar en ese cuadrado? 9. O sea que el área de este cuadrado es de 9 centímetros al cuadrado. Ah, El ok. área se calcula multiplicando 3 centímetros por 3 centímetros. Y por Esto me otros da 3. 9 centímetros al cuadrado. ¿Cuál es la interpretación de ese número? La interpretación de ese número es la siguiente. Sí, sirve. Este número me está diciendo, este número me está diciendo que a mí me caben 9 cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro en ese cuadrado grande de 3 centímetros por 3 centímetros. Eso es lo que significa área, ¿cierto? Esa es la definición, esa es la definición conceptual de lo que significa área. Listo, muy bien. Ahora, ¿cuál será el área? Ojo, ¿cuál es el área del cuadradito en azul? ¿Quién me dice?
Igual 9 centímetros al cuadrado. Ajá, hablando de área también de 9. O sea que también le caben 9 cuadritos. Listo. Muy bien. Ahora vamos a mirar una cosa. Yo lo que les voy a sustentar, pónganle cuidado, lo que les voy a sustentar es la cantidad de cuadritos, miren pues, la cantidad de cuadritos que le caben al cuadrado amarillo, más la cantidad de cuadritos que le caben al cuadrado en azul, son iguales a la cantidad de cuadritos que le van a caber al cuadrado o al rombo en rojo. Vamos a ver si estoy equivocado o no estoy equivocado. Observen que lo que estamos haciendo es que rotamos el cuadrado en rojo, lo rotamos, lo colocamos diagonal y a través de esa diagonal construyo los otros dos cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos? ¿Cuántos cuadraditos le caben a este rombo? Por ejemplo, acá en esta área, ¿cuántos cuadraditos le caben? 8. ¿Cuántos? Muy bien. Acá hay 8. Vamos a ver por acá, por ejemplo. Ay, no. ¿Cuántos más le caben por acá? No vas a quitar eso. A ver, a ver. Entre todos 4. Muy bien, 4. 8 y Serían 2. 4, 12. Hasta acá llevamos 12, ¿cierto? Espérate. No, espérate, siéntame. Muy bien. Vamos a ver. ¿Y las áreas que me restan qué? ¿Cómo cuento las áreas que me restan? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo, profe? Las áreas que me restan, observen que me están sobrando áreas. Me sobra esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. ¿Cómo contamos esas áreas? Sumándola, sí, pues De al una área en dos. se forma un cuadrado con Entre las dos, ambas, ajá, se forma cuadradito. ¿Cómo? Entonces esas áreas, ¿cómo las sumo? ¿Cuánto hay ahí de área? Mm, 1, 2, 3, 4, 6, profe. cuarto de área más un cuarto de área. Entonces observen, Sí, observen que uniendo las primeras. cada triangulito es medio cuadrado, ¿sí o no? Sí, profe, así. Así me da 6 cuadritos, uniendo cada clase. Ese triangulito es un cuadrado. Y este es un cuadrado también. Entonces ahí van dos cuadraditos. Este triangulito de acá es un cuadrado y este triangulito de acá es otro cuadradito. No, mi amor, que me lo dañan. No, no, no. Hasta ahí vamos cuatro cuadritos, ¿sí o no? ¿Qué me falta? Me faltan El de las estos, esquinas. Lo de las esquinas, sí. Déjame ver qué color me sirve.
Estos dos forman un cuadradito Ay, qué lindo. Vamos a meterlo aquí para que nos enseñe. Ay, qué lindo. y estos otros dos Venía a forman pagar otro cuadradito. Eso significa que el área, ojo, el área de ese rombo, ¿cuánto es? Ay, Wendy, apaga ese micrófono. ¿Cuánto es el área del rombo? Sin calcular, solamente intuitivamente, ¿cuánto es el área del rombo? 16, ¿no, profe? Aquí en los blanquitos teníamos 8, 18, profe. No. Sí, por eso. 18. Muy bien. El área, esta área es 18 centímetros al cuadrado. Listo. Muy bien. Observen una cosa. Observen que el área de lo amarillito más el área de lo azulito, aquí el área de lo azulito es igual a ¿quién? El área de lo azulito es igual a 3 centímetros por 3 centímetros y esto es igual a 9 centímetros al cuadrado. El área de lo amarillito más el área de lo más el área de lo azulito, azulito más amarillito me da el área de lo rosadito del rombo, ¿cierto? Esto es lo que yo les acabo de mostrar a ustedes, digamos, esto no es una simple casualidad, esto es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. Listo. Esto es el teorema de Pitágoras, que dice que el área, el área del rombo, que es 18 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Es igual a el área del cuadradito amarillito, que es 9 centímetros al cuadrado, más el área del cuadradito azulito, que es 9 centímetros al cuadrado. Muy bien. Entonces, otra forma de escribir lo que yo acabo de escribir acá es esto. Observen que esta es la base del rombo rosado, ¿cierto?
Esa es la base del rombo rosado, ¿sí o no? Y el área es base por altura. Y la altura del rombo rosado va a ser igual a la base del rombo rosado porque es un cuadrado. Eso significa que la raíz cuadrada de 18 centímetros todo al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 9 centímetros al cuadrado más la raíz cuadrada de 9 centímetros al cuadrado. Esto me da, ¿cuál es la raíz cuadrada de 18? La raíz cuadrada de 18 es la raíz cuadrada de 2 por 9 centímetros, ¿cierto? Todo al cuadrado. Esto es igual a, entonces, perdón, se me fueron las luces. Disculpen un segundo, yo tengo que hacer una cosa acá porque se me fueron las luces, es horrible. A ver, perdón. Entonces esto es 3 centímetros al cuadrado más bien, y acá serían otros 3 centímetros al cuadrado. Bueno, no se me fueron tanto las luces, me faltó elevar al cuadrado, que es otra cosa, ¿cierto? Entonces esto sería 3 centímetros al cuadrado, y este de acá sería 2, o más bien, esto sería 3, esto es raíz de 2, a ver, la raíz de 18 es la raíz de 2 por 9, o sea que esto es raíz de 2 por raíz de 9, esto es 3 raíz de 2, ¿cierto? Muy bien. Centímetros al cuadrado. Esto es lo que dice exactamente el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a ver si con el teorema de Pitágoras yo puedo hallar la base del rombo. Yo sé que la base, la base del cuadrado amarillo vale 3 centímetros y la base del cuadrado azul vale 3 centímetros, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa. La base del cuadrado amarillo vale 3 centímetros. La base del cuadrado azul vale 3 centímetros. Y tengo que hallar la base del rombo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la base del rombo? Entonces, a ver, b al cuadrado es igual a 3 al cuadrado centímetros al cuadrado, ¿cierto? Más 3 al cuadrado centímetros al cuadrado. O sea que esto me da 9 centímetros al cuadrado más 9 centímetros al cuadrado. Y esto me da 18 centímetros al cuadrado. De acá d es la raíz de 18 centímetros. Pero 18 es 2 por 9. Y esto me queda como la raíz de 2 por la raíz de 3 centímetros. Por la raíz de 3 no, por la raíz de 9, perdón. Pero la raíz de 9 es 3, o sea que esto queda 3 raíz de 2 centímetros. Listo. Hemos demostrado formalmente el teorema de Pitágoras y con muchísima elegancia. O sea, esto es muy, muy elegante lo que acabamos de hacer. ¿Cierto? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos del teorema de Pitágoras y del manejo con raíces. ¿Cierto? Entonces, propiedades de las potencias
y de las raíces, o y de los radicales más bien. Propiedades de las potencias y de los radicales. Muy bien. Entonces, por ejemplo, dos números, a ver, sean A y B, sean A y B dos números, sean A y B dos números positivos y o negativos. Entonces se cumple ¿qué? Listo. Segundo, por favor. Entonces, se cumple que, vamos a ver qué propiedades son. Ya estas propiedades a lo largo de estos problemas las hemos utilizado todas. Absolutamente todas las propiedades las hemos utilizado, pero no hemos de pronto, no hemos hecho conciencia de que hemos utilizado las propiedades. Se cumple que eh, A por A a la N por B a la N, perdón, A, o más bien X a la A por X a la B, ¿cierto? Esto es igual a X a la A más B. Un ejemplo de esto, a ver, un ejemplo de esto es el siguiente. Si yo estoy multiplicando un medio al cuadrado por un medio al cubo, esto me va a quedar como un medio a la 2 más 3. Y esto va a ser un medio a la 5. Ese es un ejemplo de esa propiedad. Listo. Otra propiedad. A ver. mm, Otro ejemplo sería otra propiedad. A, o más bien X a la A dividido entre X a la B, esto es igual a X a la A menos B. Esto es otro ejemplo de esa propiedad. Listo. Vamos a ver. Ese es otro ejemplo, no, esa es otra propiedad.
Vamos a ver un ejemplo de esta propiedad. ¿Qué sucedería si yo tuviera, por ejemplo, un medio a la 4 dividido un medio al cubo? Según lo que acabamos de ver, como las bases son iguales, es un medio y un medio, esto sería como un medio a la 4 menos 3, ¿cierto? Y esto sería igual a un medio a la 1, o sea, un medio. Vamos a ver si esto tiene sentido o no. Expresemos esto de esta manera. Un medio a la 4 sería un medio por un medio por un medio por un medio, dividido entre un medio a la 3. Un medio a la 3, entonces abajo me quedaría en el denominador, me quedaría como un medio por un medio por un medio. ¿Sí o no? Se cancela un medio con un medio, otro un medio con otro un medio y otro un medio con otro un medio y finalmente me queda un medio. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Andrés, por avisar que Joan no venía. Vamos con otra propiedad. La otra propiedad es esta. X a la menos A es igual a 1 sobre X a la A. Esto significa, por ejemplo, que, ¿cuál es un ejemplo de esta propiedad? Un medio a la menos 3 es igual a 1. X a la menos 3 es igual a... no, un medio a la menos 3, perdón. Un medio a la menos 3 sería 1 dividido entre un medio a la 3. Listo. Estas son las propiedades más importantes de las potencias, estas que ustedes ven acá. También es importante aprenderlas a hacer con álgebra. Lo que pasa es que todavía, digamos, no hemos llegado a ese punto donde nos metemos bien con el álgebra, ¿cierto? Bueno, continuamos. Hay algunas otras propiedades importantes, pero estas son las más importantes para trabajar con potencias. Y son propiedades que todos las hemos usado, digamos, a lo largo de estos últimos ejercicios que hemos hecho en las últimas clases. Ahora vamos a mirar las propiedades que hemos utilizado para los radicales. Los radicales son parecidos a las potencias, sino que los números no son números enteros, sino que son fraccionarios. Les voy a mostrar, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número a es igual a la un medio, ¿cierto? Entonces, eso significa que, venga, a mí me faltó por acá, sí que me faltó una propiedad importante, un segundo que me faltó una. Hagámosla en rojo. X a la A, todo a la B, esto es X a la A por B. Listo. Un ejemplo de esta propiedad.
Un medio, 1/2 al cuadrado, al cubo. ¿Cómo queda esto? Esto queda como eh, a ver, venga, antes de enunciar esta propiedad, hagamos otra cosa. Perdón. Esta propiedad ya la voy a enunciar. Paciencia, un segundo que voy a hacer una cosa. Por ejemplo, si yo tuviera x por y a la a, esto me da x a la a por y a la a. Ejemplo de esta propiedad. Supongan ustedes que tienen 3 por 4 al cuadrado. 3 por 4, entonces esto sería 3 al cuadrado por 4 al cuadrado. Y esto sería 9 por 16. ¿Ves? Muy bien. Entonces, hay otra forma de hacer esto y es simplemente hacer notar que esto 3 por 4 es 12, o sea que esto es 12 al cuadrado, que es 144. Vamos a ver si esto funciona o no. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, ¿cierto? Esto es como multiplicar 16. 9 por 16 es igual a 16 por 10 menos 1. O sea que esto me queda como 16 por 10 menos 16, que es 144. ¿Listo? Muy bien. Otra propiedad. X sobre Y todo a la A. A ver. Entonces, 8 va a colocar acá. X sobre Y a la A. Esto sería X a la A sobre Y a la A. ¿Listo? Ahora, un ejemplo de esta propiedad. Voy a enunciar un ejemplo de esta propiedad. Angelus, preste atención, por favor. La veo muy distraída a usted. Cuando se conecta Andrés García, también distraído. Disculpe, profe, no vuelva a pasar. Y Andrés no sabemos en qué está porque apagó la cámara. Porque como así, yo estoy aquí prestando atención, sino que tengo mucho dolor de cabeza. No, pues cualquiera. A ver, entonces, un ejemplo. Consideren ustedes que tienen acá 2/4 al cubo, ¿sí o no? Según esta propiedad, esto sería 2 al cubo sobre 4 al cubo. ¿Y esto cuánto es? 2 al cubo es 8. Es 2 por 2 por 2 y 4 al cubo es 64, ¿cierto? Y 8 sobre 64 es 1/8. Vamos a hacer esto de otra forma para verificar la propiedad. Listo. Entonces vamos a hacer esto de otra forma para verificar la propiedad. ¿Cuánto es 2 sobre 4? 2 sobre 4 no es otra cosa que un medio. O sea que esto acá realmente esto es un medio al cubo, ¿cierto? Y esto es 1/8. Muy bien. Última propiedad. Vamos a revisar la última propiedad de las potencias.
Listo. La última propiedad de las potencias es la siguiente. Eh, sería como algo así. X por Y a la A. Hasta ya la, perdón, es esta otra. Sería X a la A todo a la B. Esto es igual a X a la A por B. ¿Cierto? Bien. Un ejemplo de esta propiedad. Un segundo, chicos. Bueno, entonces, un ejemplo de este sería algo como así. ¿Cuánto es si yo tuviera, a ver, esto es un medio, yo tengo un medio al cubo a la, un medio al cubo a la 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Según lo que yo tengo acá, esto es un medio a la 3 por 2, o sea que esto es un medio a la 6. Y si utilizo esta propiedad de acá, me va a quedar que esto es uno a la 6 sobre 2 a la 6, ¿cierto? O sea que esto es uno sobre 64. Listo. Si hubiera hecho este primero, esto me da un medio al cubo, me da un octavo. Y después un octavo al cuadrado me da uno sobre 64. ¿Cierto? Listo. Ahora vamos con las propiedades de las raíces. No veo a Joseph en espera, ahí no está. Entonces las propiedades de las raíces. Encendamos la cámara, chicos, que ya se está acabando la clase, por favor. En algún momento voy a sacar la asistencia, entonces mantengamos las cámaras encendidas.
Gracias, Wendy. No te identifico, Alexander. ¿Tú eres de este grupo? Hola, Alexander, ¿cómo estás? ¿Tú eres de este grupo? Sí, señor. Yo soy de Cúcuta. De Cúcuta. No, no entiendo bien. ¿Tú de qué programa eres, Alexander? Creo que la clase a la que tú estás matriculado es a la de mañana, no a la de hoy, sino la de mañana, ¿no es? Ya reviso, profe. Bueno, entonces ustedes que son del Bagre, de Zaragoza, etcétera, por favor mantengamos la cámara encendida para sacar la asistencia en cualquier momento. Listo. Entonces ahora propiedades de las raíces. Listo. Entonces las propiedades de las raíces, yo me voy a limitar de momento. Hoy trabajamos un poco con la raíz cuadrada haciendo referencia al teorema de Pitágoras, ¿cierto? Muy bien. Entonces, una, digamos, una pequeña idea que yo les dejo es la siguiente. Consideren que ustedes tienen un cuadrado de 4 centímetros por 4 centímetros. Bueno, hagamos esto de 8 por 8. Entonces piensen ustedes en este cuadrado que tenemos acá, ¿cierto? Si ustedes piensan en este cuadrado que tenemos acá, yo puedo inscribir un rombo dentro de este cuadrado. ¿Qué significa inscribir? Inscribir es ajustar internamente algo. Yo lo que acabo de hacer ahí es que inscribí ese rombo dentro de ese cuadrado. Observen una cosa, hay varias formas. Yo quisiera que ustedes consideraran diferentes formas de determinar, no calcular, de determinar el área del rombo, ¿cierto? Por ejemplo, una forma, determinar, no calcular, ojo, determinar. Una forma es contar los cuadritos que hay dentro del rombo. Entonces, por acá van a ver unos cuadritos. Entonces, ustedes cuentan. Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuadritos hay ahí, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, acá en verdecito. Acá van a ver 4 cuadritos más. Entonces, de 12 y 4, 16.
Y acá van a ver 4 cuadritos más. Cierto, muy bien. Entonces, a ver que hay personas que están tratando de ingresar, yo no los veo. Yo no veo a nadie, por favor, comuníquense con Melissa y díganle que yo no la veo aquí en la sala de espera. Muy bien. Entonces voy a seguir contando cuadritos. Ahora voy a hacerlo en amarillito. Ahí donde vemos, a ver, ¿cuántos cuadritos tenemos ahí? Ahí donde vamos, ¿cuántos cuadritos hay? 20, profe. Muy bien, Adriana. Hasta ahí vamos 20 cuadritos. ¿Y ahora cuántos cuadritos hay? 24. Muy bien, tenemos ahora 24 cuadritos y ahora es a contar triangulitos. A contar triangulitos y a multiplicar por 2. ¿Estamos de acuerdo o no? No estamos de acuerdo. ¿O cómo Profe, contamos las áreas que sobran? y Dime. y lo hacemos como lo hicimos la primera vez, uniendo los dos cuadritos, formando un cuadro, hay 30. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, porque hay 16 triangulitos y el triangulito es medio cuadradito. O sea, ahí donde estamos, Adriana, tenemos 8 cuadraditos más. Y 24 y 8, 32. Por ejemplo, mira, aquí hay un cuadrito. Porque hay dos Tampoco triangulitos. puede, no puede comer arroz tampoco. Acá hay otro triangulito, otro cuadradito. Y aquí hay otro triangulito y aquí también hay otro triangulito. Angie Luz, se te encendió el audio. O sea que, miren pues, entonces ahí en lo que llevamos, con esos nuevos triangulitos tenemos 4 cuadraditos, o sea, tenemos 28, ¿cierto? Muy bien. Y ahora vamos a contar los triangulitos que nos quedan. Entonces, este es un triangulito. Uno, dos, esperen un segundo. Dos,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tú habías dicho ahora, Adriana, 30. A mí me da 32. Ay, no es que no me da cuenta los cuadritos que estaba escondido. El área del rombo me da mi 32 centímetros al cuadrado. Observen una cosa. Es muy importante si uno quiere ser buen matemático. Si uno quiere ser buen matemático, observen que yo hasta acá yo no multipliqué nada, ¿cierto? Esto es pura y llana intuición. No he multiplicado nada en ningún momento. Ahora, esta es una forma de hallar ese 32. Yo les pongo otra forma. A ver, si ustedes revisan cuántos cuadritos tiene el cuadrado exterior, que es un cuadrado de 8 centímetros por 8 centímetros, esto es un cuadrado de 8 centímetros por 8 centímetros. ¿Cuántos cuadraditos tiene? A ver, ¿cuántos cuadraditos tiene el cuadrado de 8 centímetros por 8 centímetros? Es decir, ¿cuánto vale el área del cuadrado de 8 centímetros por 8 centímetros? Sesenta y cuatro. Muy bien. El área de ese cuadradito es de 64 centímetros al cuadrado. Eso significa que le caben 64 cuadraditos de estos así. De estos así le caben 64. Muy bien. Otra forma, póngale cuidado, otra forma de yo llegar al área del rombo, sin, ojo, no he calculado nada todavía, sin calcular nada, ¿cierto? No he calculado nada. Otra forma de yo llegar al área del rombo es esta que les voy a mostrar. Yo voy a coger el área de estos triángulos, observen. En las cuatro esquinas de la inscripción del rombo en el cuadrado hay cuatro triángulos. Este es un triángulo. Este es un triángulo acá. Listo. Entonces voy a pintar esos triángulos. Voy un poquito cogido de la tarde. Les pido por favor que me regalen unos 5 minutos. A las 8:05, por favor, para poder terminar la idea.
Entonces, este triángulo de acá, muy bien. Ahora, por acá también tengo otro triángulo. Observen este triángulo. Es que tengo cuatro triangulitos en las esquinas. Listo. Este es otro triangulito en amarillito. Muy bien. Ahora tengo más triangulitos en las otras esquinas. Estos dibujos que yo estoy haciendo son absolutamente claves para mostrar una cosa. Espero que se vayan a dar cuenta de algo. Este es otro triangulito. Estos triángulos, entonces, bueno, estos triángulos van por fuera del rombo, ellos van por fuera, así como Marino en Nestrosa, ¿sí o no? Por fuera. Entonces, y adentro está Profe, el le tenés rombo. tanta rabia a Marino, deja la rabia. No, a Marino me cae bien. Me cae bien, pero cuando no está jugando fútbol. Entonces, Entonces, cuando está en la cancha, te calla la boca. Así de sencillo. a ver, Ey, profe, ya pasaron los 5 minutos. llevan 3 minutos. Oiga, ese Joseph sí es bien. Ah, ¿qué tal? Joseph, le estoy tratando de ayudar para que le vaya bien en el examen y usted se queja. Pero usted cree que es posible que yo ahorita en el examen gane eso, viendo que tanto que me lo enseñaron en el colegio y no gané nada. Ahora, Hay que cambiar de actitud. Con un cambio, a ver, con un cambio circunstancial de actitud, yo creo que nos va bien, ¿cierto? Entonces, y ustedes van a ver lo que yo estoy haciendo. Esto es una actividad muy importante. Esta actividad de colorear, esto es una actividad importante. Entonces, a ver, eh, muy bien, entonces tenemos, y nos falta Fernanda, no se me vaya todavía, por favor, que yo voy a acabar. Nos falta un triángulo. Cuando termine de colorear este triángulo,
Les voy a hacer una pregunta y con eso terminamos. Bueno, pregunta, ¿de qué otra forma, pregunta, espero respuestas de Angiluz para que demuestre que no está dormida, de Andrés también, pregunta, ¿de qué otra forma puedo calcular yo el área del rombo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo, profe? El área del rombo la calculamos originalmente a punta de cuadritos chiquitos y nos dio 32 centímetros al cuadrado, que Adriana pues fue fundamental en el cálculo del área, porque Adriana, digamos, me estaba siguiendo y me estaba ayudando a terminar de calcular el área. ¿De qué otra forma puedo yo calcular el área del rombo? Usando el lado y el ángulo, profe, ¿no? No, no, no. Angelus, trata de pensar un poco con profundidad. No adivines, trata de No estoy analizar. adivinando, estoy bien. Ahí está claritico, pues. ¿Sí o no? Base por altura. Profe, Terminado. decir, desgraciado. Profe, Dime. que si no en Sumándolo. base por altura. Más de por el profe. A ver. Sabemos que el área del rombo es 32 centímetros al cuadrado. Ahora sí, Joseph tiene razón para chillar porque ya nos pasamos de los 5 minutos. Ya voy a acabar. Eh, Tome la foto, ¿de, tome la foto. de qué otra forma, de qué otra forma puedo evaluar el área del rombo? Observen una cosa. Como no nos podemos quedar más tiempo, entonces, digamos, les voy a dar un spoiler, ¿cierto? Dice así, el área del rombo va a ser igual al área del cuadrado menos 4 veces el área de los triángulos. Observen que si ustedes restan el área de los triángulos del área del cuadrado, van a obtener el área del rombo. ¿Está claro o no? No. Ustedes tienen todo el cuadrado tiene un área, y le quitan el área de los triángulos, ¿les queda qué? Un rombo. El área del rombo. ¿Ahí está claro, Angelus, o no? Sí, profe, sí, ya. ¿Y el área del cuadrado cuánto es? El compañero Andrés nos dijo que era 64 centímetros al cuadrado, menos el área de cada triángulo, la multiplico por 4. ¿Y cuánto vale el área de cada triángulo? Este es base. Observen que aquí cuántos cuadritos hay. Hay cuatro cuadritos, o sea que esto es 4 centímetros de base y acá hay 4 centímetros de altura.
O sea que esto es un medio por 4 centímetros por 4 centímetros, ¿cierto? Muy bien, ¿cuánto queda esto? Esto me va a dar 64 centímetros al cuadrado menos. Esto me va a dar acá. Esos cuatro triángulos forman un área de 4 por 4, 16, ¿cierto? 16 sobre 2, 8 por 4, 32. Y finalmente el área del rombo, como ya lo habíamos vaticinado, es 64 menos 32, es 32 centímetros al cuadrado. Observen una cosa, acá, pillen pues, acá yo no he hecho ningún cálculo. No hemos calculado el área del rombo, simplemente la estamos intuyendo. Este es un proceso matemático importante. La estamos intuyendo, todavía no la hemos calculado, ¿cierto? No la hemos calculado. Si la queremos calcular, yo, por ejemplo, les propongo a ustedes que tracen las diagonales y acá en rojo les voy a mostrar una cosa. Esta va a ser la altura del rombo, ¿sí o no? Esa es la altura. Y en blanco les voy a colocar la base del rombo. Tenemos que calcular la altura y la base y las multiplicamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cierto? Bueno, muy bien. Eso lo podemos hacer con el teorema de Pitágoras, pero eso nos queda para dentro de 8 días, ¿sí o no? Lo podemos hacer certeramente con el teorema de Pitágoras. Un segundo. Yo hago una cosa acá. Muy bien. Entonces, vamos a sacar la asistencia. Muchas gracias a todos y a todas por su paciencia, sobre todo a Joseph, que estaba que se desmayaba ahí esperando que acabara esto.